Yo dije en aquella charla que di hace unas semanas aquí que el primer principio para tener una vida plena es pensar. Y esta frase no es mía, lo han dicho muchos pensadores. Lo primero es pensar. Eso ya lo decía Pascal, por ejemplo, hace 3 siglos, ¿no? Lo primero es pensar. Claro, pero me gustaría plantear eso, porque uno a veces hace afirmaciones y ¿por qué no lo ponemos en interrogante para ver hasta qué punto es importante esto en la vida? ¿Por qué el primer principio para tener una vida plena y lograda es pensar, o si ustedes quieren, pensar por uno mismo? Pues yo pensaba que los animales, podríamos decir, los animales no racionales, pueden tener una vida bastante plena dentro de sus posibilidades, con solo dejarse llevar por sus instintos y gozar todo lo que puedan de la vida sensitiva. Yo a veces tengo que reconocer que me gozo contemplando los pájaros. Un pájaro que vuela con una majestuosidad, que puede decidir si vuela hacia un lado o vuela hacia otro. Quizá por eso me gustan los aviones, más desde fuera que desde dentro, porque son más bonitos verlos desde fuera que desde dentro. Desde dentro uno ve menos cosas, aunque cuando despega ve el suelo. Y eso me atrae, me gusta. Lo que pasa es que en el ser humano esto no es posible. No digo que no sea posible volar con las manos, ¿no? Claramente esto no es posible, sino que cuando digo no es posible es que no es posible una vida plena solo conseguir los instintos. O al menos podríamos decir que es insuficiente, porque tampoco es que el hombre, el ser humano, tenga que despreciar la vida sensitiva, y los placeres sensitivos también pueden ser buenos en su justa medida. Pero es insuficiente, necesitamos que las cosas, podríamos decir, tengan un sentido. Los animales no se plantean esa cuestión, que las cosas tengan un sentido, un propósito. Y seguir siempre lo que nos marcan los instintos o los sentidos, podríamos decir, no nos ayuda. Es difícil, ¿no?, descubrir el sentido de las cosas sin pararse a pensar. Si uno no se para a pensar, pues es difícil saber qué sentido tienen las cosas, o incluso conferir sentido a las cosas si uno no se para a pensar. Es decir, que para llevar una vida plena, lograda, hay 3 actividades intelectuales que, a mi modo de ver, son fundamentales, que son contemplar la realidad, pensar y dialogar. Yo creo que casi las grandes actividades intelectuales son eso, contemplar la realidad. Eso que hemos perdido en la posmodernidad, ¿verdad? Como decía, creo que era Hobbes en el Leviatán, decía que conocer es saber lo que se puede hacer con las cosas. Es decir, esa idea de el conocimiento no desde la perspectiva de la contemplación y del gozo de la contemplación de la realidad, sino la idea de la utilidad, lo práctico, lo que yo puedo hacer, cómo puedo manipular y transformar la realidad. Porque es que contemplar la realidad me aburre. Yo necesito manosear, manipular las cosas, ¿no? Pues eso es un problema, es un hándicap a la hora de descubrir la maravilla de contemplar la realidad, de ver las cosas con buenos ojos. Me cuesta a veces poner ejemplos, pero voy a poner aquí un ejemplo, ¿no? Estoy seguro que algunos de ustedes pues han visto la charla, el título de esta charla, y han dicho, la aceptación de uno mismo. Se han dado cuenta que es un tema importante, porque cuesta eso, y es una asignatura que nunca se termina de aprender, incluso con el paso del tiempo, y uno ha dicho, sí, me interesa ese tema, voy a ir. Es verdad, en algunos casos habrá sido así, pero quizás otras personas resulta que han venido no solo porque el tema les interesa, sino porque me conocen. Y como me conocen, me ven con buenos ojos. Y esos buenos ojos con los que me miran crea una disposición personal de apertura a ver qué nos dice esa persona que yo conozco, ¿no? Qué distinto es ver una persona, ver una realidad con buenos ojos, con ojos positivos, o con ojos un poquito negativos o un poquito como cerrados, podríamos decir. Pensar, bueno, no hace falta glosar esa expresión, ¿no? Y dialogar. Y uno podría decir, bueno, ¿y usted qué pasa, que no lee?
¿Usted o qué? ¿Usted no enseña como profesor de universidad? ¿No pone aquí, por ejemplo, leer? ¿No pone aquí, por ejemplo, enseñar? Es que para mí enseñar y leer es dialogar. No concibo la lectura sin el diálogo. Para mí leer un libro es dialogar con esa persona que ha escrito el libro. Para mí impartir una lección es dialogar constantemente, incluso cuando el auditorio está perfectamente callado como ahora. Porque yo voy viendo las caras, voy viendo las reacciones, y hay un lenguaje corporal que uno va interpretando y uno va dialogando con el público. Y yo les puedo decir que como docente siempre aprendo un montón de los alumnos, de los estudiantes. Y no solo cuando intervienen, que intervienen mucho, sino también cuando no intervienen. Bien, dicho esto, podría seguir diciendo que es erróneo pensar que en moral lo primero es hacer cosas. Lo primero es actuar. Y esto es un peligro. No, la moral es que hay que hacer cosas buenas. Hagamos cosas. Es cierto que lo primero es querer hacer el bien. Parece que decir que lo primero es hacer el mal, pues nadie diría, pues no parece que sea lo mejor, ¿no? Es mejor hacer el bien, ¿no? Es verdad que lo primero es querer hacer el bien. Pero para esto, primero hay que saber hacerlo. Hay que saber dónde está el bien, dónde está lo bello, dónde está lo verdadero. Y es que lo verdadero, lo bueno, lo bello, no es algo siempre evidente. Hay cosas que son bellas, que son verdaderas y son buenas y no son de visión, percepción inmediata, podríamos decir. Y como no lo es, uno no debería delegar esa pesquisa, podríamos decir, o indagación, no la debería delegar al Estado, a la familia, a la Iglesia, si uno es creyente, a la cultura en la que uno vive. Estas instituciones pueden ayudarme, más o menos, pero jamás debería, pienso yo, ajustarme a una conducta por el simple argumento de autoridad, sino porque pienso en conciencia que esto es lo bueno. Y cuando digo esa frase es un poco fuerte. Pensar en conciencia algo, pensar en conciencia que algo es bueno es decir mucho. Esa expresión ya remite, en definitiva, al pensamiento crítico, que creo que es clave. El primer principio de este libro es piensa por ti mismo, piensa críticamente. Y es que esto es fundamental porque la felicidad y una vida moral, una vida lograda, necesariamente tiene que anclarse en algo. Y ese algo es la realidad. Ese debe ser el referente fundamental. El referente fundamental es la realidad. Esa realidad es la autoridad, si puedo utilizar ahora esa expresión, la autoridad fundamental de la razón y de la vida moral y, por tanto, clave de la felicidad. No se puede ser feliz en la fantasía. No se puede ser feliz en la irrealidad. Uno solo puede ser feliz en la realidad, aunque a veces la realidad se presente dura, ardua, difícil de reconocer y de aceptar. Pero es el único camino que yo conozco. Si ustedes tienen otros, me lo pueden decir. Por tanto, lo primero en la vida moral no es lo que debo hacer, sino lo que ya me he encontrado hecho. Partir de lo que soy, partir de lo que tengo, y sobre eso reconocerlo y aceptarlo. Cabría pensar que para ser feliz, por tanto, lo importante es, para resumirlo en 3 verbos, hacer, dar, amar. Parecen palabras importantes, ¿no? Hacer, incluso podemos poner entre paréntesis cosas buenas, dar, amar. Es verdad, lo es, pero no siempre es lo más importante y, sobre todo, no es lo primero. No es la base fundamental, eso de una vida lograda.
Lo primero es, a mi modo de ver, reconocer, tomar conciencia que si puedo hacer, si puedo dar, si puedo amar, es porque antes de esto he recibido y hay muchas cosas que me han venido dadas y por tanto que no soy autosuficiente. Es decir, por tanto, si hay una realidad que me viene dada, sería falso según ese planteamiento que he hecho al principio de que qué es lo que me viene dado y cuál es mi aportación en mi proyecto personal. No, no, es que ya incluso lo que me viene dado, no lo que yo decido sobre esta base en mi proyecto vital, sino lo que me viene dado ya exige una actitud activa de mí, por saber qué es exactamente lo que me viene dado, quién soy yo, cómo soy yo. Es decir, ¿qué he recibido? ¿Qué han hecho por mí? ¿Qué amor he recibido en la vida? Esa frase tan conocida, reflejada en el templo de Apolo, en Delfos, que dice, conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Eso es lo primero. Y que Platón puso en boca de Sócrates esa idea de que para gobernar a los demás hace falta en primer lugar aprender a gobernarse a uno mismo. Y que para gobernarse a uno mismo es importante en primer lugar conocerse a uno mismo. Y que sólo así, ese conocerse a uno mismo supone poner el pensamiento y no solo el corazón y la buena voluntad. No es suficiente con el corazón y la buena voluntad, también el pensamiento en el puesto de mando de la propia vida, de la propia existencia. Ortega y Gasset decía aquello de yo y mis circunstancias, ¿verdad? Yo y mis circunstancias. Claro, uno podría decir, bueno, pues esto invita un poquito como a la resignación, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Yo soy así, mis circunstancias, no hay nada que hacer. No, no va por ahí. Ese conocimiento es importante porque es el punto de partida y eso me debe llevar a una aceptación no con resignación, podríamos decir, sino a una aceptación abriendo la puerta al asombro, a la admiración. Y sobre todo, me tiene que llevar al agradecimiento, un punto que creo que es fundamental en una vida lograda. Una persona que no es agradecida, que no tiene una disposición interior profunda de agradecimiento por el montón de cosas que ha recibido en la vida, pues es muy difícil que pueda ser feliz. Ese ejercicio, ese conocimiento que nos lleva, por tanto, a la aceptación, al asombro, al agradecimiento, ese ejercicio lo que hace es anclarme en la realidad. Y solo en la realidad, no huyendo de ella, puedo ser feliz. Por tanto, hay que procurar moverse dentro de este ámbito con total libertad, pero siempre dentro de la realidad. No en la quimera, ni en la ensoñación, ni, por supuesto, en la falsedad y en la mentira. Por tanto, el primer gran problema para vivir tranquila y felizmente, podríamos decir, y por eso el título de la sesión de hoy, el principal problema que yo pues, he experimentado en mi vida personal, en algunos momentos, y a veces veo en los demás, es la falta de aceptación de uno mismo. La falta de aceptación de uno mismo, entendido en el sentido general, de esto de Ortega y Gasset, yo y mis circunstancias. No soy yo, sino yo y la gente que me rodea, el mundo en el que vive, mi vecindario, mi pueblo, mi país. Cuando falta la aceptación de uno mismo, eso normalmente lo que lleva es a dos gérmenes que son muy complejos de manejar, que son la desconfianza y la inseguridad. Y cuando en el corazón o en la alma, no sé cómo decirlo, de uno, en el espíritu de uno, entra esa desconfianza y esa inseguridad, lo que se hace normalmente es procurar, iba a decir compensarla, pero nunca se puede compensar, sino uno intenta amortiguarla de algún modo,
con la estima de los demás. Uno necesita la estima de los demás. Uno va por la vida mendigando la aceptación y la estima de los demás, porque en el fondo uno no se ha aceptado a sí mismo como es y necesito que los demás me acepten. No como soy, porque no me acepto, sino como yo aparento ser, de algún modo. Esto se hace a un alto coste, a un coste elevadísimo. Y este coste pasa por dejar de ser uno mismo, cosa que es un coste elevadísimo, dejar de ser uno mismo, presentar una imagen falseada de uno mismo y instalarse, podríamos decir de algún modo, en la apariencia, en el quedar bien, en definitiva, todo lo contrario a lo que hemos dicho, es decir, vivir fuera de la realidad. Claro, ¿cómo evitar ese peligro tan presente en la sociedad, en la que nos gusta pues quedar bien? Una cosa es quedar bien y la otra es vivir fundamentalmente por quedar bien. Uno tiene que procurar ser grato a los demás, agradable, pero no vivir de eso fundamentalmente, no querer contentar a todo el mundo. Aunque los políticos dicen que lo saben hacer, ¿no? Que van a contentar a todo el mundo. Yo nunca lo he entendido esto. Cuando dicen, nadie va a quedar decepcionado conmigo, pues un gran peligro, pues es difícil. No sé cómo deben ser magos, ¿no? Por tanto, ¿cómo evitar ese peligro tan presente en la sociedad? Pues yo decía aquí, quizá de un modo ingenuo, pues por decirlo de algún modo, pero el fondo se entenderá, se trata de ponerse ante el espejo. Voy a decirlo de un modo más directo. Ponte ante el espejo, mírate, reconoce y acepta quién eres, con tus luces y tus sombras, porque no eres ni toda luz ni toda sombra. Y empieza a construir desde ahí. Y esas sombras que hay en nuestra vida, que pueden ser sombras, que pueden ser dificultades, a veces le podemos llamar pues debilidades, puntos débiles, o malas experiencias que hemos tenido en nuestra vida. Todo eso, que aparentemente puede parecer muy negativo, que prefiero ni pensarlo, todo eso nos ayuda a ser mejores solo si son reconocidos, solo si lo reconocemos, si lo aceptamos como es. Ejercicio nada sencillo, nada fácil. De lo contrario, nos pasamos la vida lamentándonos de cómo están las cosas, de cómo estamos nosotros mismos, aparentando, como antes he dicho, angustiados, con ansiedad a veces, y, en definitiva, huyendo de nosotros mismos. Y lo peor para ser feliz es que uno huya de uno mismo. Lo primero, por tanto, para ser feliz, no es preguntarse ¿quién quiero llegar a ser? ¿Qué quiero hacer? ¿A quién voy a amar en mi vida? ¿Y cómo le voy a amar? Son grandes preguntas, sin duda. Es decir, lo primero, a mi modo de ver, es ¿quién soy yo? ¿Cómo soy yo? ¿Quién ha hecho algo en mí? ¿Qué me ha venido dado? Familia, país, cultura. Y la tercera pregunta en respecto al amor, antes de a quién voy a amar y cómo amarle, hay que hacer memoria y preguntarse, es decir, ¿qué amor he recibido yo? ¿Y de quién he recibido ese amor? Y ante esas preguntas, las respuestas que surjan de esas preguntas, hay que aceptarlo. Acéptalo. Acéptate. Porque incluso aquellas cosas que aparentemente pueden ser negativas, pueden ser fuente de gran crecimiento. Las crisis, las limitaciones, los obstáculos, muchas veces, aceptados y bien llevados, son fuente de gran crecimiento. Y nos pueden hacer llegar donde nunca hubiéramos siquiera imaginado. Y además de aceptarlo,
agradécelo. Incluso agradece aquellas limitaciones, aquellas sombras que antes decíamos, aquellas debilidades. Podríamos decir que la felicidad humana es comparable a la belleza de una obra pictórica cuyo trasfondo es el agradecimiento. Ser agradecido implica muchas cosas buenas y ahuyenta muchas malas otras, o muchas tendencias malas. Y yo creo que ahuyenta dos tendencias muy malas, de las que hay que huir. Una es posponer la plenitud, la felicidad, posponerla y hacerla depender de la ausencia de dificultades, defectos y problemas. Cuando no tenga esa enfermedad, cuando no tenga esa dificultad, cuando no tenga ese problema, entonces voy a plantearme, tomarme en serio a ver si consigo centrarme, ser feliz. No, esto es un error. No es real, eso no es real. Nunca vas a tener una situación así. Hay que vivir en la realidad. Y otra tendencia mala es ansiar lo que no se es y quizá, esto nunca se puede saber del todo, ciertamente, ¿no? Ansiar lo que no se es y no se puede ser, y no se puede llegar a ser. Yo soy de letras profundas. A mí la física cuántica me supera completamente. Yo no puedo ser catedrático de instituto o de universidad de física cuántica. Es imposible. ¿Por qué ansío algo que yo no puedo? Que está fuera de mi alcance. Por eso es tan importante conocerse a uno mismo. Ansiar lo que no se es y no se puede ser, o ansiar lo que no se tiene y no se puede llegar a tener. Un segundo, termino porque me queda muy poco y luego abrimos el turno de comentarios y de coloquio. El agradecimiento, por tanto, suele ser el mejor signo de que uno está en la realidad. Y esto, pienso yo, es la garantía, o por lo menos la base o el punto de partida para ser feliz. Y la realidad, podría decir, es como la vacuna que nos protege de varios virus que nos acechan a lo largo de nuestras vidas. Y voy a decir alguno de esos virus. Uno es el de la insensibilidad para percibir lo que los demás hacen por nosotros. A veces uno puede pensar, ¿no? Los demás hacen poco, yo hago mucho. Bueno, hay que tener un poquito más de sensibilidad. A veces nos cuesta mucho reconocer lo que los demás hacen por nosotros. Y siempre nos parece poco. Y en cambio, a veces en la vida, gente muy positiva, que cualquier cosa que hagan les parece muy positivo. Qué maravilla esa persona, me ha hecho ese favor. Y le parece una gran cosa. Otro virus es la falta de amabilidad. Uno se hace insensible y se muestra siempre insatisfecho ante el amor de los demás, del servicio de los demás. O los dos extremos. El extremo, por una parte, la renuncia a tomar decisiones que me permitirían mejorar. No quiero tomar esas decisiones porque entonces me voy a dar cuenta de mi limitación y me voy a frustrar. Y entonces prefiero no frustrarme, por tanto, prefiero no plantearme nada. Ya me quedo como estoy. Es un extremo. Y el otro, aspirar a proyectos que nos sobrepasan por completo. Otro es los miedos, las inseguridades, ¿verdad? El miedo a equivocarse, el miedo a fracasar, el miedo a quedar mal, el miedo a defraudar a la gente que tenemos a nuestro alrededor. Entonces estamos como presos por esos miedos y por esas inseguridades. O ir por la vida, a veces, pretendiendo demostrar quién es uno, en vez de sencillamente mostrarse uno tal como es, que es muy distinto, ¿verdad? Pretender demostrar ser alguien o sencillamente mostrarse uno tal como es radicalmente distinto. Uno es vivir en la realidad y otro es vivir pues, en otra cosa, que no es la realidad. O anhelar lo grande y lo global, descuidando lo pequeño y lo local,
lo cercano y lo concreto. De ahí muchas veces el peligro de las redes sociales, que me pueden ayudar en cuanto al conocimiento a veces, y yo a veces utilizo Internet mucho por buscar palabras, expresiones, y pues una buena herramienta, pero luego uno se mete en el mundo virtual y al final a uno le puede parecer que yo soy mejor o peor en función de los likes que he recibido sobre un comentario que he hecho o algo que he dicho. Bien, y termino, porque ya llevo, yo creo que exactamente casi media hora. ¿Quién soy yo? ¿Cómo soy? Conoce de ti mismo. ¿Qué he recibido? ¿Qué he recibido y sigo recibiendo? ¿Y de quién he recibido y sigo recibiendo? Reconócelo, acéptate, sé agradecido con todos, siempre, incluso con aquellas personas que quizá en algún momento de tu vida te han perjudicado. Porque también aquellas personas que te han perjudicado, sin entrar si ha habido rectitud o no rectitud, buena intención o mala intención, a veces de aquellas personas que a veces nos hayan podido perjudicar, salvando siempre su intención, porque no salvándola nos hacen daño a nosotros mismos, pensar mal de los demás, pues muchas veces eso nos puede ayudar, nos puede hacer mejores. Muchas gracias. ¿Puedo? Sí. Carlos, creo que no se oye bien. El problema es que si hablas sin micrófono, como se está grabando, eso no se va. No. Ah, la pregunta, sí. Vale. Buenas noches. Yo si quiere voy a decirle una cosita antes de que usted intervenga. Y por así. favor. Yo voy a intentar que mis intervenciones de respuesta sean muy breves, ¿de acuerdo? Para que si hay más gente que quiere intervenir, que intervenga. Y si les puedo pedir que sus preguntas sean también breves... Yo voy a hacerlo breve. Exacto, muy bien. ¿Vale? Gracias por la conferencia. Pero hay una cosa que a mí me llama la atención. Usted habla de la aceptación. Y yo voy más allá. Yo creo que hay que aceptarse, amarse y perdonarse, que es lo que hace que uno sea realmente un ser completo. Y luego hay otra cosa que usted ha definido muy bien, pero de pasada, y eso se llama humildad, que es una virtud maravillosa que poca gente practica, y no hablemos de los políticos ni de la gente de mando, porque realmente hay una especie de caos generalizado. Yo considero que es muy importante el cognoscete ipsum que usted ha dicho, pero no solamente bastan con conocerse, sino también el qué hago aquí, para qué estoy aquí y cuál es mi misión en la Tierra. Esa es la pregunta que yo me hago. Muy bien. Yo le contesto rápidamente. Respecto al primer comentario, usted tiene toda la razón. Esto es así. No solo hay que aceptarse, sino que hay que amarse también y hay que perdonarse. Eso es clave. A veces aquellas personas que tienen más dificultad en perdonar a los demás es porque en el fondo no se perdonan a sí mismos. Y del mismo modo que se tratan a sí mismas, tratan a los demás. Por tanto, le doy toda la razón. Yo no lo he tratado, pero esto es así. Yo lo veo igual que usted. Respecto a la segunda pregunta, es que esto se refiere precisamente a la segunda sesión. El proyecto, lo que voy a hacer, qué es lo que sobre esa base, con lo cual prefiero no abrir esa caja ahora mismo. Sí, ya lo dejamos para la segunda sesión. Gracias. Bueno, yo quería hablar de lo contrario a lo que dice usted. Yo es que la semana pasada me dio una conferencia sobre la asertividad. Y entonces, claro... ¿Sobre? Asertividad. Entonces yo era una persona sumisa que siempre intentaba gustar a los demás, siempre intentaba hacer lo que ellos querían, y entonces me di cuenta de que estaba haciendo con 58 años toda mi vida que fue equivocada. Entonces ahora pienso que tengo que actuar
explorando lo que yo me gusta, no perjudicando a los demás, sino sabiendo lo que tengo que hacer. Claro. Que no sea yo la persona que hasta la semana pasada era todo lo contrario. Entonces tengo una perspectiva diferente a la que tiene usted, que tengo que aceptar a mí misma, porque yo siempre he sido todo lo contrario. La contraria era yo, porque se apoderaban de mí mi padre, mi familia, todo. Y ahora, por así decirlo, después de la conferencia de la semana pasada, digo, ¿qué he hecho yo 58 años? Siempre he estado gustando a los demás. Nunca he mirado por mí misma lo que yo quería hacer. Y eso es lo que yo pienso. Claro, no, pero yo creo que estamos los dos completamente de acuerdo. Pero después te acéptese a sí mismo. Pero yo no me aceptaba a mí misma porque veía que estaba equivocada. Claro, precisamente usted no hacía eso. Usted no se aceptaba como era porque lo que hacía era acoplarse a los demás. Sí. Pues esto es lo que no tiene sentido. Es decir, usted tiene que respetar a los demás perfectamente, ayudar a los demás, pero sin renunciar a ser usted misma. Claro, pero es que hasta ahora no hacía eso. Pues nada, ya está, ya ha empezado. Ya ha empezado. Ya ha empezado. Eso es lo que yo decía. ¿Alguien desea tomar la palabra o hacer algún comentario? Entre el público más joven, creo que caemos, ¿no?, en la idea de siempre mirar al futuro, porque está todo por delante. Y ha comentado el tema de las ensoñaciones y el tema de desear, ¿no?, algo que uno tal vez nunca pueda llegar a ser. Y ahí quería comentar, como ha dicho el compañero aquí presente, si a veces se puede caer en un exceso de humildad, del mismo modo que se puede caer en un exceso de hasta dónde puedo llegar, ¿no? Le voy a contestar muy rápidamente. Entre un extremo, que es el conformismo, y otro extremo, que es la ensoñación, creo que en la vida, cuando uno se conoce a sí mismo, puede perseguir sueños que se pueden hacer realidad. Con lo cual no se trata de cortar las alas de los sueños y de las aspiraciones grandes que uno pueda tener en la vida. Eso tiene que uno discernirlo, uno mismo, en base al conocimiento propio. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Aniceto, porque lo has expuesto muy sintéticamente, todo en líneas generales, el pensamiento que yo tengo más o menos. De acuerdo que, como has explicado antes, Platón explicó todas las enseñanzas de Sócrates a través de sus diálogos. Después, pienso yo que a la persona no hay que enseñarle, no nace enseñada. Entonces, ¿qué tipo de educación se debe de dar a los niños ya, empezando desde el principio, para que aprendan a ser ellos mismos y tengan su propio pensamiento? Porque si tú no pones las ideas que tú quieres en tus hijos o en tus alumnos y eres profesor, vendrán otros y pondrán otras ideas que no, a lo mejor no tienen nada que ver con las que tú tienes. Yo me gustaría que profundizásemos en este tema porque lo veo básico para las futuras generaciones, el que tengan un pensamiento moral adecuado. Eso por una parte. Y por otra parte, pienso yo que cuando una persona, yo personalmente, cuando hago una cosa, si hago una cosa que creo que no está bien, después me siento psíquicamente y moralmente, no me siento bien. Y le doy vueltas y empiezo a razonar por qué habré hecho esto, por qué habré hecho lo otro. Y a veces le doy demasiadas vueltas, pero es preciso razonar y es preciso sentarse y pensar y a ver por qué he hecho estas cosas. Y tengo que ser uno mismo siempre, porque si no, no estoy contento. Eso lo tengo claro. Bien, pues yo lo que diría es que eso mismo es lo que habría que transmitir a la gente desde joven. Es decir, yo no voy a meterme aquí ahora en el derecho a la educación y todo eso, porque sería otro tema y no, pero yo a veces les digo a los estudiantes, y por aquí hay algún estudiante que me lo ha oído decir ya eso, que
que mi principal misión cuando yo imparto docencia, además de transmitir los conocimientos relativos a la asignatura que estoy impartiendo, es, además de eso, fundamentalmente ayudar a pensar, a tener pensamiento crítico. Y les digo, yo no quiero que ustedes piensen como yo pienso, sino que piensen, que se piensen y que piensen por sí mismos. Y que escrutinen si ese pensamiento suyo, si eso que piensan es realmente algo suyo, que han interiorizado, algo a lo que han llegado a la conclusión después de analizarlo críticamente, o es algo impostado, algo que está en la atmósfera, en el ambiente, y ustedes pensando que es suyo, en el fondo no es suyo. Por lo tanto, y eso se puede a veces saber. Yo les digo a los estudiantes que hay como 3 aspectos que hay que tener en cuenta para tomar buenas decisiones. Y es que a veces esa decisión sobre qué es lo bueno, qué es lo bello, qué es lo verdadero, puede quedar empañado por 3 intereses, por 3 obstáculos, mejor dicho. El interés personal, el interés está ahí muchas veces, está ahí. Otra cuestión es las pasiones personales, ¿no? Las pasiones que uno tiene, los instintos. Y otro aspecto que hay que tener en cuenta es la cultura. Es decir, que a veces cuando uno toma una decisión tiene que pensar, ¿esto es lo que yo pienso? Porque creo que es lo bueno. ¿O he llegado a esta conclusión porque tengo un especial interés en eso? O porque tengo una especial pasión y esa pasión me ciega de algún modo. Cuidado, que hay pasiones que son muy buenas y que a veces hay instintos y pasiones que hay que seguir, pero no hay que seguir todas las pasiones en cualquier momento. Eso, claro, es una labor pues, que uno tiene que hacer, intelectual, ¿no? Crítica. Y luego la cultura. ¿Tú realmente piensas eso o lo piensas porque es que es la opinión mayoritaria? Entonces, ese tipo de cosas son lo que habría que ayudar a la gente a tener pensamiento crítico, y sabiendo que somos frágiles y que nunca nadie posee la verdad. Nunca nadie posee la verdad. Decir que yo poseo la verdad, pues me haría fundamentalista. Eso, hay como 2 extremos, ¿no? El fundamentalista que dice yo poseo la verdad y el relativista que dice, bueno, es que todo es relativo absolutamente. Bueno, pues lo que hay que ver es que quizá la verdad es algo que nos vamos aproximando, que nunca la poseemos del todo y que en cualquier caso es más bien la verdad la que nos posee a nosotros que nosotros poseer la verdad. No sé si es suficiente ya eso. Buenas tardes. Yo quería comentar sobre una cosa que usted ha dicho. Ha dicho que para autoconocerse o para conocerse a sí mismo uno tiene que mirarse al espejo y ver sus fortalezas y sus debilidades. Pese a que mi conocimiento en filosofía es de momento muy superficial, bueno, yo creo que la filosofía consiste en resolver problemas, problematizándolos todavía aún más. Entonces yo todavía no he leído su libro, pero bueno, eso está en camino de solventarse. Yo quería preguntarle que para usted qué son las fortalezas y qué son las debilidades. Es decir, igual si está explicado en el libro, pues lo abordaré más adelante, pero por dar una pequeña introducción de usted qué piensa que son las fortalezas y las debilidades y el método, pues no sé si será deductivo o inductivo, para analizarlo, porque muchas veces se suelen decir este tipo de frases, pero luego uno, cuando quiere hacer ejercicio ya en la praxis, puede acabar un poco perdido porque yo creo que no ha terminado de problematizar qué son estas 2 cosas y cómo se pueden llegar a ello. Bueno, una debilidad podría ser aquellos aspectos de mi vida en que yo veo que difícilmente llevo a cabo aquello que creo que debería hacer. Yo creo que debería hacer algo, creo que es lo bueno, pero no soy capaz de hacerlo, me cuesta mucho hacerlo. Y a veces termino no haciéndolo, o viceversa. No querría hacer algo y lo termino haciendo, o querría hacerlo y no lo hago. Eso podríamos decir es una debilidad. Porque en el fondo, el punto de partida es la libertad, ¿no? Si yo creo que debería hacer algo, ¿no? Es la autodeterminación. Creo que esto es lo bueno. Creo o pienso en conciencia, como antes me he dicho, que esto es lo correcto, que esto es lo bueno, lo adecuado. Pero sin embargo luego la realización me resulta muy difícil. Es decir, en una aula cada uno es distinto. En un sitio, en una clase, pues a alguien le costará pues un poquito solo ponerse a estudiar después de dar las clases y de ir a comer a casa. A partir de las 4 uno le costará relativamente y otro le costará una barbaridad.
pues ese ahí tiene una debilidad de algún modo, le cuesta, lo cual no significa que no sea superable, sencillamente que lo tiene que saber, tiene que ser consciente porque tendrá que afrontarla de un modo distinto al que quizás apenas le cuesta o le cuesta muy poco. Entonces, esos puntos débiles que uno tiene que ser consciente de ellos, no intranquilizarse, que no te hagan perder la paz, pero ser conscientes y poder gestionarlos. Eso, podríamos poner múltiples ejemplos, la verdad. Es decir, que... Hola, buenas noches y gracias por la charla. Quería exponer simplemente un razonamiento que me está viniendo ahora a la cabeza para ver qué opina usted. Y es que cómo afrontar lo que nos más alto. Sí, cómo afrontar lo que nos viene dado o aceptar la realidad o conocer esos virus para intentar ser feliz dentro de la realidad. Si usted piensa que esa filosofía o lo que usted acaba de explicar en todo tipo de sociedades sería un método, porque me hace pensar en sociedades donde viven rodeados de terror, como pueda ser Afganistán o puedan ser países africanos. Entonces me genera como un efecto contradictorio el tener que asumir la realidad o lo que me ha venido dado dependiendo de dónde nazcas. Entonces quisiera saber su visión de si podría tener ese efecto contrario en otro tipo de sociedades o sería una visión global. Es decir, aceptar la realidad. Bueno, primero decía cómo hacer para conocerse, ¿no? Bueno, pues yo creo que el principal obstáculo que tenemos para esto es que vivimos en una sociedad muy ruidosa, en constante movimiento, en constante cambio, y parece que lo único importante es lo que pasa aquí y ahora. Y esto dificulta algo muy esencial, que es encontrarse con uno mismo, crear las condiciones que me permitan pensar. Yo no sé si algunos se acordarán de una entrevista hace muchos años, lo leí en un libro recientemente, una entrevista que le hicieron a Alaska, ¿se acuerdan de algunos de Alaska y Dinerama, ¿no? Ese grupo, ¿no? Alaska, y entonces pues le preguntaron, oiga, usted se ha parado, usted a veces se ha parado a pensar, y contestó, sí, una vez, el otro día. Al principio fue muy, muy difícil y al final es que era aburridísimo, tomé la decisión de no hacerlo nunca más, dijo. Y dices, bueno, me imagino que no pensará ahora mismo de esa manera, imagino yo que habrá evolucionado en el sentido positivo y se habrá dado cuenta, pero a veces nosotros nos pasa eso, es decir, nos cuesta mucho pararnos y pensar. A mí me pasa. A mí prepararme una charla de esas me cuesta, Me cuesta, y me da vergüenza explicarles cómo lo hice prácticamente, Sabía que la tenía que preparar antes del verano, 3 charlas, Y dije, bueno, ¿cómo lo hago esto? Tendré que hacerlo, porque luego la dinámica del día a día, a partir de septiembre, mes de septiembre es complicado. Entonces, cogí unas hojas y las dejé, estuve un mes fuera en el extranjero, una estancia de investigación, y entonces en la sala de estar tenía esas hojas con los títulos de las 3 sesiones. Y me costó lo mío, porque iban pasando los días y no lo hacía, Y no lo hacía. Y entonces un día dije, bueno, es que esto hay que hacerlo, porque es vergonzoso, ¿no?, que tenga esto aquí y no lo prepare. Y entonces una tarde, antes de irme, empecé una cara puse. Y dije, bueno, definitivo. Entonces, me preparé esta charla en un vuelo de avión. ¿Por qué? Porque ahí dije, bueno, es que ya no puedo salir. Aquí estoy, no puedo ir a ninguna parte, tengo que preparar eso, la hoja adelante, y lo preparé. Es decir, que a todos nos cuesta a veces pararnos y pensar, y a mí, que me dedico a pensar, me cuesta pararme y pensar. Y cuando tengo que escribir algo y hacer un esquema, es una actividad intelectual, me resulta mucho más fácil pues hacer una llamada telefónica o hacer una gestión, o hacer el movimiento es más fácil. Pararse a pensar cuesta más. Yo creo que este es el principal obstáculo. No significa que cuando nos paremos siempre acertemos, a veces nos paramos a pensar y no acertamos y nos podemos equivocar, pero no soy de aquellos que piensa que uno dice, mira, lo mejor que puede hacer usted es no pensar porque se puede equivocar. No, usted piense y equivóquese y ya mejorará. Y luego la otra pregunta, eso que me decía, la aceptación de la realidad no significa que haya que conformarse con ella. Y efectivamente la realidad puede ser muy distinta, naciendo en un sitio o en otro. Pero ya no hace falta irse al tercer mundo.
no hace falta eso, en vías de desarrollo. Incluso en una propia ciudad, vivir en una calle o en otra calle puede ser muy distinto. En un barrio en otro puede ser muy distinto. No hay que acomodarse a lo que existe, pero hay que conocerlo. Porque incluso si uno ve, que esto forma parte ya de la segunda sesión, que hay que, yo quiero desplegar un proyecto personal que cambie una parte de la realidad, es importante partir del conocimiento de esa realidad. No sé si le he respondido a la pregunta. Sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por tu intervención, ha estado muy interesante y espero que las otras dos también lo sean. Quería decir unas cosas en conexión con lo que ha dicho la señora de color rojo, que está al principio a la izquierda según se mira desde aquí, que ella ha sido una persona que ha aceptado a todos los demás, ha tratado de agradarles. Y esto me ha hecho recordar que cuando yo y mucha gente como yo éramos pequeños, jóvenes o muy jóvenes, estábamos muy influenciados, yo personalmente, por mi familia, por mi padre, y realmente en muchas ocasiones me ha costado muchísimo desvincularme o adquirir mi propio pensamiento, mi propia manera de ver la vida, porque yo creo que esa es una de las grandes dificultades, es decir, la influencia que sobre las personas más jóvenes tienen ciertos familiares o ciertas personas que ostentan ascendencia sobre ellas. Y esto me lleva a preguntarte, en segundo lugar, ¿a qué edad consideras tú que una persona debería, esto ya sé que es muy relativo y es muy difícil de responder, pero más o menos, ¿a qué edad una persona se podría decir que ya está lo suficientemente madura como para poder decirse de ella que es una misma, que se ha desprendido de toda esa ganga procedente de las influencias excesivas de ciertas personas que te rodean? Esa sería más o menos la pregunta que te haría. Pregunta complicada, Carlos, pero voy a intentar dar una respuesta. Es complicada porque claro, a veces uno dice, bueno, es que yo conseguí pues desmarcarme, por utilizar una expresión, del influjo pues de mi padre o de un familiar. Pero podría parecer que ese desmarcaje al final es fruto también a veces, al final puede ser fruto también de otras influencias que después yo he recibido y que me ha permitido contrastar quizá eso con las recibidas, y de eso pues yo he podido tomar pues mi camino y mi decisión, ¿no? Y yo, no sé, yo iría al libro este sobre la Ilustración de Kant, ¿no? Que escribe, creo que es en 1748, no estoy seguro, pero a finales del siglo XVIII, que es la Ilustración, que él habla, pues hombre, pues que la madurez es cuando uno es capaz de pensar por uno mismo. Y mi impresión es que en una sociedad ruidosa, de mucha actividad, de muchas redes sociales, en constante interactuación, a mí mi percepción de la realidad es que el proceso de maduración de las personas se está retrasando más. Yo llevo 25 años en la universidad y veo un mismo fondo positivo en todos los estudiantes, pero al mismo tiempo veo unas dificultades y unas situaciones distintas ahora de hace 10 años, y no digamos de hace 20 años. Es decir, cada vez en menos tiempo hay más cambios, e incluso gentes que se separan de edad de 10 años están más separados. Y yo creo que esto dificulta en buena medida ese proceso de maduración que en definitiva para mí es el pensar por uno mismo. Entonces yo no te puedo dar, claro, como tú eres un legislador, eres juez, pero eres un jurista, a los juristas nos gusta siempre poner una, porque es la clave, el principio general, ¿no? ¿Cuál es la edad que pondrías? Pues la verdad, no te sabría responder a esa pregunta en esos términos. Oye, gracias. Contigo siempre se aprende. No sé, o sea, que contigo siempre se aprende, es verdad. Bueno, pero quiero hacerte pensar un poco. Dos frases y dos preguntas. Una,
dicen que quien te quiere te hará sufrir. 2. San Pablo dice, ¿por qué queriendo hacer el bien que deseo hago el mal que no deseo? Me gustaría que me dieras tu opinión. La idea de que quien te quiere te hará sufrir, yo creo que es... hay gente que te hace sufrir y no te quiere. Eso es importante decirlo. Hay gente que te hace sufrir y no te quiere. Con eso no quiero decir que lo haga con mala intención. Pero te hace sufrir y ya está. Es una relación profesional o lo que sea, ¿no? Pero el sentido de esa expresión, de ese dicho, yo creo que es bastante certero. Es decir, cuando uno tiene a alguien... Cuando alguien te importa, estás dispuesto o estás con la disposición de hacerle pasar un mal rato con tal de que eso le ayude a mejorar. Y creo que es una cosa muy bonita de la amistad. Es decir, lo que caracteriza la amistad es esa capacidad de poder decir las cosas al otro sabiendo que te las está diciendo porque quiere lo mejor para ti, no para hacerte daño ni para ofenderte. Con lo que yo creo que en ese marco, digamos, de amistad y familiar, podríamos decir, pues creo que esa frase tiene toda la verdad, ¿no? Y respecto a la segunda, un texto de San Pablo, ¿no? Bueno, ese texto que dices de San Pablo, pues yo creo que es un modo bonito de decir algo que ya hemos comentado, ¿no? Es decir, que cuando respondía precisamente a la debilidad, a la pregunta sobre la debilidad, pues es eso, la debilidad es yo con mi cabeza querría hacer algo, pero no lo hago porque me cuesta mucho hacerlo. O no querría hacer algo y no sé por qué lo hago. Yo creo que esto, de algún modo, es lo que viene a decir esa frase, ¿no? Que es una experiencia humana. Para eso no hace falta leer a San Pablo, aunque San Pablo lo dice muy bonitamente, ¿no? Me refiero que a veces queremos hacer el bien y sale el tiro por la culata, vamos. Sí, bueno, claro, esta es otra cosa, claro. A veces uno quiere hacer el bien, pero le sale mal. Bueno, pues entonces... yo pienso que cuando uno quiere hacer el bien y le sale mal, tiene que quedarse muy tranquilo. Yo a veces digo que tiene que fumarse un puro. Hombre, igual ahora no queda bien esto de lo fumarse un puro, pero quiere quedarse tranquilo, es importante. En fin, esto es un tema que se puede decir, en la segunda sesión lo podemos dejar, ¿no? Es decir, cuando uno intenta hacer el bien, pero le sale mal, pues no pasa nada. Y eso es importante tenerlo claro porque si no se nos mete esos temores, porque claro, puede salirme mal, entonces mejor que no lo haga. Claro, porque si me sale mal, pues no es mejor hacer lo que uno buenamente puede. Y ya está. Claro, pero es mejor intentar ayudar que no omitir y no hacer nada. Es decir, que creo yo, vaya. Es decir. Hola, buenas noches. Es el primer día que os he conocido y, en fin, me ha gustado mucho la conferencia y tal. Yo lo que quería hacer un comentario... por lo que ha dicho Ernesto, ¿es Ernesto el que ha hablado? ¿O cómo le llaman? El juez, ¿cómo le llaman? Carlos, de la edad cuando uno puede estar más maduro para decidir, pensar, tal. Bueno, yo creo, es una opinión mía, yo he hecho algo de psicología y, por no decir que he hecho psicología, bueno, pues que yo conozco una persona... Pero yo creo que eso se nace en la persona. El ser una persona de que en sí misma ella tiene decisión natural. Porque yo conozco una persona que de muy joven estudió y tal, lo normal como todo el mundo. Después se puso a trabajar y en los años 68, 69 a nadie... había gente que se escandalizaba porque decían, yo digo, no, tú hazlo porque es lo que quieres hacer. Y nada, con el primer sueldo que tuvo de verano, cogió y se fue de viaje. Y todos decían que cómo podía ser que en 18 años que ya se fuera por ahí y tal y cual. ¿Me entiende? Y esa persona, igual que era para decidir eso y dar las razones en su casa por qué lo quería hacer, y se lo aceptaban, también esa persona también le nacía el decidir cosas por sí misma. Sabía esa persona lo que quería hacer. Entonces yo creo que no tiene edad. Sí. En eso se nace, porque esa persona era así, o es así, ¿me entiende?
Sí, yo le diría que es cierto lo que dice, pero a veces hay momentos en la vida de una persona que alguien te puede influir muy positivamente. Yo tuve un profesor de filosofía en tercero de BUP y me ayudó muchísimo. Es decir, algunas conversaciones que tuve con este profesor a mí me abrieron la mente. Algunos libros que yo leí me ayudaron muchísimo. Es decir, yo creo que, como decía antes, es decir, cuando una persona se pone en una situación de silencio que le permite leer, reflexionar y dialogar con alguien que te ayude a pensar y a sacar lo que llevas dentro, eso puede contribuir muchísimo al proceso de maduración de una persona. Y puede haber un giro completo en un momento dado, ¿no? Es decir, que yo, en ese sentido, es verdad que hay gente que por su modo de ser puede ser más propensa a eso, pero yo no creo tanto en ese sentido en el determinismo, ¿no? Y eres así, no puedes cambiar, no. Yo creo que a mí me cambiaron algunas lecturas, creo que algunas conversaciones me cambiaron en mi vida. Y a veces hay como algunas conversaciones, digo, esta conversación fue clave en mi vida. Y bueno, y antes de la conversación y después tenía casi la misma edad, unos segundos más, unos segundos menos. Sí, y aquello fue crucial, ¿no? Sí, pero es que también influye, pues, por ejemplo, lo que has leído, Claro. que ha sido más adelantada de lo que es normal, Sí. al tiempo, entonces todas esas cosas te abre los ojos. Entonces esa persona, pues resulta que tenía inquietudes. Y si se le ponía una piedra en el camino, decía, ¿tú dónde vas? La saltaba y decía, ahí te quedas que yo me voy. Sí, hay gente ¿Me que... entiendes? Pero eso ya se nace. Yo para mí creo que las personas con eso se nacen. Sí, pero el que nace con eso tiene que reconocerlo. Y el que no ha nacido con eso, pero lo ha adquirido por la ayuda de algunas lecturas o de algunas personas, también tiene que reconocerlo, aceptarlo y agradecerlo, que eso Claro, era y el tanto. mensaje. Buenas noches. Voy a ser muy breve. A propósito de lo que usted comentaba ahora mismo y también teniendo en cuenta lo que ha dicho este joven de gafas sobre el reconocimiento de uno mismo, me parece que es muy interesante la tarea de estar atento a cada uno a sí mismo. Esa atención que uno debe prestarse a sí mismo se puede obtener también a base de tareas que pueden ser más fáciles o más difíciles para cada uno, pero una de ellas, que a mí francamente me ha venido muy bien, siempre es la escritura. Si uno se apoya en uno mismo y se abandona a la escritura, es muy difícil que lo que escriba no tenga que ver con uno mismo. Sí. En ocasiones le costará descubrirlo, pero normalmente sale. Completamente de acuerdo. Yo recomiendo a veces a la gente que dedique un tiempo al día a escribir unos minutos, porque la escritura fomenta la reflexión y uno tiene que auscultarse a uno mismo. No es algo sino que es una cosa que tiene que ser, digamos, regular, diaria. Es decir, que completamente de acuerdo. Gracias por el apunte. Yo quería un comentario que para mí es muy importante sobre la realidad. Yo estudié en París, la diferencia entre cordura y locura, y además en la Salpêtrière con un maestro mío que me enseñó desde el delirio a poder entender la realidad. Y siempre me decía, ojo, hay que mantener un pie en la realidad porque te puedes quedar colgado toda tu vida, porque es peligroso trabajar con delirantes, ¿no? Sí. Entonces, yo quería preguntarle, y esto es importantísimo para mí, ese concepto de realidad, porque la realidad es subjetiva. Cada uno tiene un tipo y forma y manera de realidad y de enfrentarse a la vida, ¿no? ¿Qué opina? Bueno, pues yo clarísimamente. La realidad en sí misma es objetiva. Las perspectivas que nosotros tenemos de la realidad son sectoriales. Es decir, se podría decir que la realidad es poliédrica, tiene muchos lados y a veces por la formación que uno tiene más sensibilidad por ver un aspecto de la realidad que otro. Por eso es tan importante el diálogo, por eso es tan importante saber escuchar, por eso es tan importante la lectura,
porque uno se va enriqueciendo. Y uno tendría que estar, a veces, en fin, y no es fácil eso, uno tendría que alegrarse cuando alguien da una opinión distinta a la que uno tiene, porque a mí eso me enriquece. No tengo que ver eso como un obstáculo, como algo que me limita, sino como algo que me puede enriquecer. Y eso creo que es fundamental en la cultura democrática. Los budistas dicen algo que es exactamente eso a su manera, y es que cuando uno habla, dos aprenden. Claro, sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver, disculpe. Disculpe por la doble intervención. Perdón. Nada, disculpe por la doble intervención, quizás estoy acaparando el micro más de lo debido. Yo quería hacer también un comentario respecto a lo que ha dicho nuestra compañera y también en general lo que ha dicho usted. Yo creo que el ser humano está condicionado ambientalmente, es decir, creo que además está científicamente demostrado. También quería hacer un comentario porque yo creo que conocerse a sí mismo es prácticamente imposible, porque ¿cómo sé que lo que yo estoy pensando es cierto o no? Es decir, a mí me ha pasado de tener pensamientos, por ejemplo, recurrentes o creencias sobre mí mismo recurrentes que eran mentira. Entonces yo le quería decir, es decir, usted tiene una serie de herramientas epistemológicas para conocer la realidad, entonces para saber lo que es realmente fortaleza o debilidad. Usted siempre está con las herramientas y los métodos, por lo que veo, ¿no? Claro. Que me parece muy bien, es un hombre científico usted. Yo lo que digo yo me adapto a su... Yo lo que... A donde voy es que yo tengo 22 años, es decir, imagino que la mayoría de ustedes, por supuesto que tienen... Por supuesto que ustedes tienen más experiencia de vida que yo y estoy seguro de que les ha pasado de que pues, han estado pensando de una manera sobre sí mismos o sobre la realidad que luego no era. Sí. Entonces, claro. Sí. Vamos, tienes razón. Yo no puedo darte aquí un listado de métodos ni de herramientas. No, yo si me permite ya termino. Yo simplemente quería decir que yo creo que para realmente conocerse a uno mismo, sobre todo si tiene un problema, es decir, que le está ocasionando sufrimiento, quizás, y perdone si es un comentario ignorante, antes de la lectura, el diálogo, la escritura, que está muy bien, quizá pues también necesitaría de un profesional, entiendo. El conocimiento propio es algo que dura toda la vida. Y no tendría sentido que llegara un momento en que uno dice, me conozco perfectamente a mí mismo. Pues no te conoces perfectamente. Te vas conociendo más, pero no te conoces perfectamente. Pero al mismo tiempo, eso hay que irlo contrastando con la realidad, porque yo puedo creer una cosa de mí mismo, pero eso luego tengo que ver cuál es el impacto de lo que yo hago y lo que yo digo en mi entorno. Eso es muy importante, porque yo estoy recibiendo el feedback de alguna manera, y me confirma o desmiente lo que yo creo, como yo soy. Pero además de que es una tarea que nunca termina, no es una tarea solitaria, y es algo que no he dicho. Es decir, uno, si tuviera que conocerse a sí mismo en solitario, tiene muchas limitaciones, porque uno no tiene ojos en el cogote. Y uno es mal juez en causa propia. Y para conocerse a uno mismo no es suficiente el esfuerzo que uno vaya poniendo por irse conociendo, sino que es importante ver cómo las personas que a uno le quieren, cómo te ven. Y esa parte, digamos, de la amistad es muy importante. Es decir, tener amigos en los que uno realmente confíe y sabe que te dicen las cosas como ellos las ven, aunque puedan estar equivocados, porque nadie está libre de equivocación. Pero bueno, tengo un referente externo, ajeno a mí, que desde fuera me dice cuál es su percepción de mi vida o de mi conducta, eso ayuda mucho. Eso ayuda mucho. Y yo creo que quien tiene más amigos y dialoga con ellos es más fácil que pueda recibir ese feedback, esa ayuda. Y encontrar un amigo de esas características es un tesoro. Es un tesoro. Es difícil, pero es un tesoro.
es un tesoro y hay que cuidarlo. Que en algunos casos, pues que uno vea, constate que resulta que tiene pensamientos recurrentes o gestiona la realidad, las circunstancias que le rodean de un modo muy negativo y que eso le produce pues una situación, digamos, de ansiedad, etcétera, que eso pueda quizás llevarnos a pensar que nos convendría la ayuda de un profesional, pues que evidentemente puede hacer falta a veces un profesional y no pasa nada. Vamos a muchos profesionales, ¿verdad?, para que nos ayuden, pues a veces un profesional nos puede venir muy bien también, no hay que descartarlo, lógicamente. Gracias por preguntar eso. Ahora que veo aquí gente joven que serán alumnos suyos, me imagino, la mayoría. Algunos sí, otros no. Bueno, me gustaría... Usted ha dicho que ha visto muchos cambios a lo largo de los años en las generaciones de alumnos. ¿Qué cambios podrías concretar, si son para bien, para mal, etcétera? Sabía que me haría esa pregunta a alguien. Y de hecho he dudado si decir o no decir eso de que con el paso del tiempo, digo, es que me van a preguntar eso. Es decir, que... es que no quiero ser negativo. No quiero ser negativo y es complejo el tema. El tema es complejo. Yo veo unas capacidades muy grandes en la actualidad en los estudiantes. Yo me maravillo a ver de estudiantes cómo actúan a veces, cómo son capaces de trabajar, con qué diligencia, y lo constato todos los años y casi diría que todos los días que voy a la facultad, porque no voy todos los días a la facultad, a veces me quedo en casa a trabajar, cuando no tengo clases ni tutorías. Entonces, lo que sí percibo cuando en el capítulo he puesto todo el tema, digamos, de los miedos, de las inseguridades, del futuro, eso veo muchas veces que los estudiantes van muy cargados, que incluso aquellos que son responsables y que quieren hacer algo en la vida y que están como muy concienciados, podríamos decir, ¿no?, de aprovechar el tiempo, de no dejar escapar los trenes, pues veo, digamos, muchas veces una trepidación interior, un nerviosismo, una inseguridad, unos miedos, que claro que esto es un problema que tienen, ¿no?, y que muchas veces pues no tienen con quién hablarlo. A veces pueden no tener con quién hablarlo, o con quien no lo ha hablado que no le da la solución a la cuestión, pero es algo que sin que te lo digan, que alguna vez te lo pueden decir, ¿no?, pero sin que te lo digan se percibe, se ve. Se ve en su modo de actuar, en su modo de conversar, y si alguna vez pues, te hacen alguna pregunta o se dirigen a entregarte algo a tu despacho y te hacen algún comentario, lo percibes, ¿no? Y entonces creo que eso tiene muchas causas, muchas razones, pero creo que en parte se ha agudizado con ese mundo en el que vivimos, que cada vez va más rápido, cada vez es más complicado, cada vez es más difícil entender qué le pasa a esa sociedad y cada vez somos de algún modo más superficiales. Y el mundo virtual lo ha acentuado todo eso. Lo ha acentuado. Y entonces capto en la gente, digamos, más jovencita, de 18, 20 años, que eso que se ha cambiado mucho. El cambio entre una persona de 20 o de 30 en eso es muy distinto ya. Pues ahora mismo los que son más jovencitos, 17, 18, 19, 20 años, pues eso les pesa mucho. Es decir, que... y bueno, pues es un obstáculo, que es un reto, y que yo creo que esta gente pueden salir adelante perfectamente, pero tienen que liberarse en parte de todo eso, ¿no?, porque eso les aprisiona, les maniata. No sé si es suficiente lo que te he dicho. Solamente un comentario, si me permite. ¿Sí? ¿Me permite un comentario? Sí, claro. Yo leí ayer algo que dos me llamó... preguntas me dicen, dos preguntas no, y te... Vale, lo que digas tú, Carlos. Que me dio personalmente la atención y es... ¿Qué tierra vamos a legar a nuestros hijos? Y el contrapunto lo puse yo diciendo, ¿y qué hijos vamos a legar a esta nuestra madre tierra? Porque la situación de las generaciones cada vez, y lo ha dicho usted muy bien, es más conflictivo. Yo diría que cada uno haga lo que pueda, ¿no? Pero yo creo que lo ordinario, es decir, pues no sé, ir a andar, ir al bosque, ver una puesta de sol, yo creo que es muy buena cosa. Es
decir, dar un buen libro para leer, irse a tomar algo y dialogar de cosas, digamos, que no son muy importantes, pero que ayudan a crear un ambiente de confianza, de amistad, de afecto. Es decir, las cosas ordinarias, el diálogo, la presencia, la convivencia, todo lo que es real y huye, que huye de lo virtual, de lo rápido, de lo que... Creo que esto es muy bueno, ¿eh? Y que eso creo que puede ayudar. Todo lo que uno pueda sembrar en ese sentido, pues ahí se puede cosechar buen fruto, ¿no? Buenas noches. Gracias por la charla. Mi pregunta va relacionada con el conócete a ti mismo a nivel espiritual, no religioso. ¿Qué nos puedes comentar? Porque creo que muchas de las cosas que dices yo sí que las entiendo como más espirituales, el tema del agradecimiento, el tema de la introspección, del dialogar, pero no solo hacia pues tener más vida social, ¿no? Sino una vida interior. Bueno, de hecho, yo todo lo que he dicho lo he dicho en clave espiritual, más que religiosa, salvo la pregunta de San Pablo que me han hecho aquí primero, que esto imagino que es religioso, ¿no? Porque la Sagrada Escritura has mencionado, ¿no? Salvo esto, ha sido en clave espiritual. Y es que yo creo que es fundamental en la sociedad de hoy reivindicar la dimensión espiritual del ser humano. Porque estamos volcados en lo material, en lo físico, en lo económico, en lo útil, en lo pragmático. Y lo espiritual reclama otras cosas que van mucho más allá de eso, que en definitiva son mercancías. No sé si te sirve lo que te he dicho, ¿eh? Sí, una última consideración quería hacer yo. Me voy a acercar un momento ahí, porque te quería poner en un compromiso. ¿Qué te parece la siguiente frase que yo he tomado como últimamente el lema de mi vida y que creo que viene al pelo con lo que estamos diciendo? Es una frase de Jorge Luis Borges que dice lo siguiente: cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento, el momento en que uno sabe para siempre quién es. No sé si eso es... Sí, cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento, el momento en que uno sabe para siempre quién es. Yo creo que hubo un momento en mi vida, supongo que a vosotros os habrá pasado, o os pasará, en el que tomas conciencia de ti mismo, de quién eres, de hasta dónde puedes llegar. Yo creo que eso es un poco el resumen, ¿no? ¿Podría ser? ¿No te parece? Yo creo que sí, aunque enlaza con la segunda sesión, esa frase. Pero bueno, ahí lo dejo, ¿eh? Bueno, pues nada, llevamos hora y media o casi.